cáncer y dieta antiinflamatoria. ¿Cuáles son las bases? ¿Cuál es el estilo de vida que nosotros debemos estar manejando? La que sigue, de favor, Evelyn. Ok, cáncer. ¿Qué es? Les voy a explicar primero cuál es el término y vamos a ir explicando cada diapositiva, ¿ok? Cáncer es el crecimiento descontrolado de las células en el cuerpo. El cáncer se presenta cuando el material genético de una célula cambia. Eso provoca que las células crezcan fuera de control y obviamente existen diferentes tipos de cáncer, así como dependiendo el órgano donde se esté afectando. Es justamente lo que estábamos platicando en la introducción. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un factor externo o interno, como puede ser externo, vamos a poner el humo del cigarro, como puede ser el estrés, como puede ser la contaminación, como puede ser muchos medicamentos o una dieta no alta en antioxidantes. Estas células empiezan a tener, como su nombre lo dice, oxidación, y esta misma célula se empieza a afectar. Cuando esta célula se empieza a oxidar y se empieza a afectar, esta misma célula va teniendo un cambio o un crecimiento descontrolado. Y en algún momento de este crecimiento, su material genético se cambia por completo y empieza a generarse una célula cancerígena. Y esta célula cancerígena, si nosotros dentro de nuestro estilo de vida no estamos teniendo factores que puedan favorecer para que esta célula no se siga produciendo, sino pueda ser reversible o ya no se siga reproduciendo como una célula que se esté oxidando, si mi cuerpo está controlado, si yo tengo un estilo de vida saludable, puedo evitar que esta misma célula se pueda afectar. Esto siempre pasa. Siempre va pasando que mis células se van a ir oxidando. Es imposible que las células no se oxiden. Por supuesto que sí, y es más, hasta con la edad. Pero si yo internamente evito o controlo, porque no podemos evitar el estrés, pero si yo lo controlo con meditación, con un estilo de vida saludable, con pensamientos favorables, con una alimentación favorable, con dieta que esté alta en antioxidantes, que va a hacer que mi célula se va a evitar que se esté oxidando tan fácilmente, como también estas células que estén oxidadas o que estén inflamadas se puedan reproducir. Entonces, nosotros podemos justamente prevenir y controlar lo más que podamos y sobre todo si tenemos factores externos de que estas mismas células se puedan estar obviamente creciendo o se puedan estar evolucionando, ¿ok? Listo, la que sigue, ve. Listo, ve, vas. Ok, entonces ahora vamos a la parte de inflamación. ¿A qué nos referimos con este concepto? ¿Qué es? Es una respuesta a un daño celular, ya que este se produce por un agente infeccioso, un daño físico o algún tipo de estrés en nuestro organismo. Entonces, ¿qué va ligado de la mano con esto de la inflamación? La parte de... ay, se me fue la palabra. Pero bueno, la microbiota intestinal es responsable en un 70% del sistema inmunológico. Esta es la parte que quería conectar con el concepto de inflamación. Es importante contar con un sistema inmunológico fuerte. Entonces, la microbiota es responsable del 70% en la parte del intestino y esto, el intestino está protegido por una mucosa que es... básicamente lo que nos protege de algún daño celular o algún agente infeccioso, como se menciona en la parte de la inflamación. Entonces, para tener una microbiota intestinal sana es necesario comer saludablemente. De esta forma evitamos que bacterias y diferentes fuentes de inflamación puedan dañar nuestro organismo. Entonces, la dieta antiinflamatoria es una propuesta nutricional para que durante este tiempo favorezca un buen terreno en nuestro organismo, para ayudar a mantener al cuerpo en buen estado de salud, y está indicada para personas que tengan alguna enfermedad crónica o simplemente deseen mejorar su estilo de vida. Efectivamente, la que sigue, por favor, Eve. Efectivamente, ¿qué es? La que sigue, de favor, ¿qué es la dieta antiinflamatoria? Ahora,
justamente, y que es la propuesta que nosotros estamos recomendando y que es la más estudiada, ¿no? Dentro de un proceso inflamatorio o un proceso crónico que nosotros podemos tener en el cuerpo. Y que esta dieta anteriormente, o bueno, conocidamente se le puede llamar como la dieta mediterránea, pero obviamente la dieta mediterránea solo se enfoca en ácidos grasos favorables y carnes magras. Una dieta antiinflamatoria además lleva todo un estilo de vida antiinflamatorio, que es justamente las áreas que van enfocadas. Ahorita, como lo comentaba Evelyn, el 70%, y esos son los nuevos estudios, ¿no? El 70% de la respuesta inmunológica que nosotros podemos tener es a partir de la microbiota, a partir de nuestro intestino, de qué tan saludable está este intestino. Ahí es donde empieza nuestro cuerpo a responder, porque es justamente donde podemos nosotros evitar que ciertos agentes inflamatorios o ciertas oxidaciones o ciertas toxinas se empiecen a absorber en el intestino, ¿ok? Obviamente, bueno, hay factores cuando son muy localizados, por ejemplo, un cáncer de pulmón, un cáncer, probablemente hay un factor muy externo que está afectando directamente hacia ese órgano, pero que nuestra respuesta inmunológica se está empezando a brindar, se está empezando a generar a partir de la microbioma. Entonces, imagínense qué tan importante es que nuestro intestino esté saludable para que éste pueda responder a muchos agentes externos como muchos agentes internos que nosotros podamos estar teniendo y podamos estar afectando a nuestras células, ¿ok? Ahora, ¿en qué consiste esta dieta antiinflamatoria? Esta dieta antiinflamatoria es justamente, como su nombre lo dice, evitar o controlar la inflamación que nosotros tenemos en las células. Por eso es una propuesta nutricional en donde nosotros buscamos que los alimentos ayudan y favorezcan la reducción de la inflamación de las mismas células. Literal, imagínense a sus células del cuerpo, son millones las que tenemos en el cuerpo, pero imagínense una célula que se empieza a inflamar por los agentes externos que nosotros estamos teniendo. Esta inflamación va haciendo que pues toda su información que va teniendo dentro de esta célula se empieza a salir de control, se empieza a distorsionar y es lo que va generando una respuesta o un problema crónico degenerativo, ¿ok? Ahora, esta dieta antiinflamatoria principalmente tiene un bajo contenido en grasa trans, que ahorita los vamos a platicar, y un alto contenido en verduras, en frutas y obviamente ácidos grasos esenciales omega 3. ¿Cuáles las grasas trans? Las grasas trans son las grasas prácticamente saturadas. Estas grasas trans son las que nosotros podemos encontrar en la margarina, en obviamente los productos que están hechos con margarina, ¿no? Como puede ser las galletas, los panes, los postres, pues toda la parte de bollería o productos instantáneos. También las grasas trans vienen mucho en los embutidos. De hecho, una dieta antiinflamatoria se disminuye en los embutidos, ¿no? No por ello quitarlos por completo, pero sí disminuirlos de manera considerable. También las dietas trans están evitando o nosotros evitamos o controlamos de manera muy fuerte son las carnes rojas de res, sobre todo cuando son cortes que tienen justamente su grasa. ¿Por qué? Porque estos van teniendo grasa saturada, grasa trans, que en el cuerpo se empieza a saturar y empieza a generar una inflamación. Si nosotros dentro de 7 días a la semana esto lo llegamos a consumir una vez, máximo 2, no hay ningún problema. Pero si dentro de nuestros 7 días 4, 5 o 6 estamos incluyendo este tipo de ácidos grasos o estas grasas saturadas trans, pues obviamente va a afectar. También recomendamos muchísimo en esta dieta antiinflamatoria, que ahorita nos vamos a meter un poco más a profundidad, ¿no? Es con alto contenido en verduras, en frutas, por las vitaminas, por los antioxidantes, por los fitoquímicos, así como lo más importante como base son ácidos grasos esenciales, el omega 3. El omega 3 es fundamental, pero sobre todo proveniente del salmón, de los pescados de aguas frías, el salmón, las truchas, las sardinas, son excelentes este tipo de omega 3 porque son antiinflamatorios de forma natural para nuestro cuerpo, obviamente a partir de los alimentos, ¿ok? Ahora,
¿Cómo nos favorece esta dieta antiinflamatoria? Como nos favorece es que sobre todo va a evitar que esta misma célula pues se empiece a inflamar, porque por los antioxidantes que van teniendo estas células, por los fitoquímicos, porque no estamos metiendo alimentos que puedan estar inflamando justamente estas células, y esto va a acelerar obviamente y va a favorecer que si yo empiezo con una dieta antiinflamatoria, además de evitar que estas células se estén inflamando, no, la va a estar protegiendo, va a estar metiendo antioxidantes para que no se nos oxide esta célula, también va a ayudar a que el colesterol bueno, que es el HDL, pueda aumentar en la sangre y el LDL puede empezar a disminuir, que es el colesterol malo, o el malo, que es el VLDL. Entonces, al final del día, además de que vamos a estar protegiendo las células, también nos va a estar ayudando a que las grasas o los lípidos de la sangre puedan estar mucho mejor y puedan estar más saludables, ¿ok? Y obviamente, bueno, pues esta misma dieta antiinflamatoria favorece enormemente al momento de controlar simplemente las grasas trans, pues va a disminuir enormemente la glucosa, los triglicéridos, y empezamos a tener un balance nutricional mucho más favorable dentro de nuestro cuerpo, con la pura dieta, aunado al estilo de vida que vamos a estar platicando, ¿ok? Listo, Eve. Ok, ¿para quién está indicada este tipo de dieta? Se indica básicamente para todas aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica o que simplemente deseen mejorar su estilo de vida. ¿A qué nos referimos con alguna enfermedad crónica? Pueden ser pacientes que tengan hipertensión, diabetes, alguna cardiopatía, alguna enfermedad autoinmune como es artritis, y algunos cánceres. Hay que recordar que toda esta recomendación tiene que ser con una valoración previa por un especialista. Hay que recordar también que esto es multidisciplinario, así que se lleva de la mano tanto con médico como nutriólogo. Ok, justamente como lo comentaba Eve, es importante establecer las porciones, las cantidades, ¿no? La dieta inflamatoria se aplica en la mayoría de los pacientes, pero hay que ver que obviamente no se tenga alguna disminución, por ejemplo, una anemia, o que no se tenga alguna debilidad, hay que evaluar para ver las porciones y las cantidades que va requiriendo cada persona. Eso es muy importante establecer. El fundamento es aplicable para todas aquellas personas. Ya las porciones, ya las cantidades se van individualizando. Ahora, ¿por qué es tan importante la parte de frutas y verduras? Seguramente lo escuchan a diario, lo escuchan en el radio, en la televisión, todo el mundo come frutas y verduras. Sí, pero ¿por qué? Hay un estudio bien interesante que nos indica que lo mínimo que nosotros podemos consumir de porciones de frutas y verduras son 3 porciones en el día. Lo mínimo. Lo ideal, y sobre todo la Asociación de Cancerología mínimo está recomendando de 5 a 6 porciones de frutas y verduras. Ahora, hay un estudio que indica que en México el consumo de frutas y verduras es de 0.5 a 1. Entonces, imagínense lo alejado que estamos a lo mínimo recomendable para estar saludables, pero aún así a lo mínimo recomendable por la Asociación de Cancerología, sobre todo cuando tenemos antecedentes o cuando tenemos alguna incidencia, lo alejado que nosotros podemos estar. Ahora, ¿por qué es tan importante este consumo? Primero, por los antioxidantes que lo contienen. Justamente como lo platicamos en un inicio, esta inflamación que tienen las células para que se descontrolen y puedan generar, oxidación, malformación o generar un proceso cancerígeno, es porque está empezando con una oxidación, con una inflamación. Y las frutas y las verduras contienen antioxidantes completamente naturales. ¿Por qué? Porque va conteniendo justamente las vitaminas, los fitoquímicos, que son vitaminas, son sustancias que van siendo antioxidantes de manera natural. En muchas ocasiones, si mi estilo de vida está alto en estrés, está afectado emocionalmente, si estamos cerca de personas que fuman, si consumimos muchos medicamentos, si vivimos en un entorno donde hay más oxidación de lo normal, pues obviamente mi consumo de estos antioxidantes
antioxidantes debe de ser mucho mayor a la cantidad de estas 6 frutas y verduras. Ahora, no por ello tenemos que llegar a más de 6, a 7, a 8. ¿Por qué? Porque entonces el nivel de glucosa se eleva, de azúcar, y entonces empezamos con problemas. Ahí es importante empezar a consumir algunos antioxidantes en forma de suplementación cuando mi entorno puede estar teniendo o puede requerir de manera personal mayor cantidad de antioxidantes. Ahora, ¿por qué son importantes estos antioxidantes? Porque justamente va a evitar que estas células se puedan inflamar. Ahora, ¿qué son los fitoquímicos que justamente ahorita les platicé? Los fitoquímicos son sustancias, imagínense, y aquí este plato nos encantó por los colores que tienen las frutas, los colores que tienen las verduras. Los fitoquímicos son los colores que justamente va teniendo cada fruta y cada verdura. Y estos colores son unos potentes antioxidantes para las células. Entonces, imagínate, por ejemplo, en el color rojo que puede tener el jitomate, imagínense una salsa de jitomate, un jitomate crudo, contiene licopeno. El licopeno está estudiado, que es el que nos ayuda a prevenir y a controlar, sobre todo cuando hay un proceso de cáncer a nivel de próstata, ¿no? Entonces, el licopeno es fundamental. Lo verde, por ejemplo, de la col que aquí tenemos, de las espinacas, de las acelgas, van teniendo ese fitoquímico verde tan fuerte que es un excelente protector, sobre todo de una inflamación celular. Entonces, cada color que nosotros estamos incluyendo en frutas y verduras me va a proteger a las células. Por eso es importante no casarte con un tipo de frutas. Muchas veces agarramos manzana y manzana para todos los días. No, lo ideal es que nosotros comamos papaya, que es naranja, fresas que son moradas o rojas, los blueberries o la toronja o la naranja o el limón. Si te fijas, son variedades de colores que nosotros debemos de consumir justo en un día como durante toda la semana, porque cada coloración le va a dar un color, un antioxidante diferente para las células, y esos van a proteger enormemente a nuestras células, ¿ok? Entonces, es importante que los colores que nosotros estemos consumiendo de las frutas y las verduras sean variadas. Hoy ponte a pensar qué es lo que tienes en tu refrigerador o en tu cocina, qué frutas, qué verduras tienes. Si son las del mismo color, naranja, porque es temporada de vitamina C como antioxidante, ¿no? Muchas veces en esta temporada pues nos casamos con naranjas, con mandarinas que son como del mismo color y todo rojo. Sí, pero ¿y qué pasa con lo verde? ¿Qué pasa con lo amarillo? ¿Qué pasa con lo blanco? Son 5 colores los que nosotros tenemos que estar buscando, tanto en la semana y en el día, mínimo 3 colores. ¿Cuáles son estos 5 colores en donde se engloban todas estas frutas y estas verduras? Los voy a platicar. Es el blanco, es el verde, es el naranja, es el rojo y es el morado. Todas las frutas y verduras van a caer en estas coloraciones, y estas coloraciones nos van a proteger enormemente. Por ejemplo, en el blanco, justamente ahí lo estamos teniendo. Es el champiñón y es la coliflor y es la cebolla y es el plátano. En el color amarillo tenemos el limón, tenemos el limón, también tenemos la guayaba, tenemos la lima, tenemos diferentes. Tenemos en color morado, en el morado vamos teniendo el betabel, vamos teniendo los blueberries, y estos son de los mejores antioxidantes, son polifenoles súper potentes. Por eso también es justamente en el omega 3 nosotros metemos el resveratrol, que es la uva, porque son de los antioxidantes más potentes que nosotros podemos meter a nuestro cuerpo. Tenemos también en el color naranja justamente en las naranjas, justamente en las mandarinas, en los duraznos, ¿no? Y en el rojo de la sandía, de los pimientos rojos, de las fresas, del jitomate. Entonces, cuando ustedes vayan a su casa, cuando ustedes hagan sus compras en el mercado o en el súper, vean, cuando ustedes estén comprando, que sus frutas, sus verduras tengan diferentes colores, porque eso es lo que más va a proteger a nuestras células y va a evitar que estas células se estén oxidando y podamos nosotros de manera natural, de manera externa, protegerlo de mejor manera. ¿Ok? Listo. La que sigue. Bien, ahora vamos a otro grupo importante de alimentos que son los cereales. Los cereales son un pilar bien importante en este tipo de dieta antiinflamatoria. Los cereales integrales con un bajo índice glucémico son los más importantes o los que más destacan. Es importante elegir granos con todas sus partes presentes,
como lo es la chía, la linaza, por ejemplo, y también otra característica que tienen es que son ricos en fibra. La fibra es un elemento bien importante en este tipo de dieta porque se ha demostrado de forma independiente que reduce los marcadores de inflamación. Efectivamente, y justo lo que estás comentando también, Eve, es que busquemos una dieta más natural, evitemos las harinas refinadas, ¿no? ¿A qué nos referimos más natural? A que puedas hacer, por ejemplo, un arroz integral, no un arroz precocido, ¿no? O un arroz entero en lugar de un precocido. Si vas a estar utilizando las leguminosas, es otro tipo de, es leguminosa como tal, pero también puede entrar un poco en la parte de los cereales, contiene muchísima fibra y justo lo que estamos comentando es que esta fibra va a alimentar directamente la microbiota intestinal. Esta fibra va a hacer que tu microbiota, que todas las células que tenemos en la flora intestinal, entendiéndolo de esa manera, pueda tener más alimento. Entonces estas células, estas bacterias puedan estar bien nutridas, puedan estar muy bien pobladas para que puedan estar evitando que las toxinas entren por medio del intestino. Entonces la fibra es fundamental y entre más naturales los cereales, como una quinoa, como una avena natural, como tú te puedes hacer una granola en casa con cereales integrales, como puede que nosotros estemos haciendo la papa, que podamos comer el elote, las tortillas. Si te fijas, son alimentos completamente naturales que no están refinados a comparación de una bollería, de un pan dulce, que son alimentos pues mucho más procesados que además contienen grasas trans. Entonces, una dieta antiinflamatoria es que nosotros podamos incluir cereales integrales, cereales naturales, para que tenga mucho más fibra y alimentemos la flora intestinal e incluyamos más fibra en la dieta. La que sigue. Ok, las grasas. Dentro de las grasas, y es parte fundamental de una dieta antiinflamatoria, muchas veces y por tendencias, por moda, por mucha información externa, le tenemos un miedo a la grasa y muchísimo miedo a los cereales, ¿no? Y si te fijas en una dieta antiinflamatoria, son bien importantes que nosotros le incluyamos. ¿Por qué? Porque esto cabe en una dieta completa y en una dieta saludable. No me quitas las grasas. Luego, lo primero que me dicen es que yo no como grasa y no me gusta la grasa. La grasa es fundamental. Se tiene que incluir grasa en tu dieta. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que estemos controlando, sobre todo grasas favorables, controlando la ansiedad, controlando el hambre y sobre todo nutriendo con grasas buenas a nuestro cuerpo. Y también la grasa favorece a que el alimento se mantenga por más tiempo en el estómago y evitemos bajones de azúcar que nos puedan generar mucho más hambre. Además de que las mismas grasas favorables, las grasas buenas, contienen también antioxidantes. Entonces esto va a favorecer a una dieta antiinflamatoria. Las grasas que nosotros favorecemos es justamente las grasas que tienen una buena concentración de omega 3, de omega 6 y de omega 9, ¿ok? Pero que son sobre todo grasas de origen vegetal. Ahora, esto de grasas de origen vegetal, ¿cómo funciona? Nosotros recomendamos que cuando tú estés guisando un alimento, lo estés utilizando con aceite, sobre todo aceite oleico o aceite de canola, más que el spray. ¿Por qué? Porque el spray va teniendo muchas veces sustancias químicas que es justamente como un poquito de antiadherente, ¿no? Para que no se te peguen las comidas en el sartén. Por eso nosotros recomendamos que los sprays no sea tu mejor opción y de hecho mejor utilices un aceite, que lo pongas el aceite en tu sartén y lo pongas con una servilleta o con las nuevas brochitas de silicón, se lo puedas tú untar en el sartén para que tenga una grasa que te va a controlar altas temperaturas y no se te va a quemar. Entonces, cuando tú estés guisando, utiliza un aceite de oleico o un aceite de canola y esto no se va a quemar y te va a ayudar a evitar meter químicos a tu preparación. Ahora, el aceite de olivo es buenísimo
Sí, pero siempre y cuando lo estés consumiendo de manera natural y lo estés incluyendo crudo o semicrudo. ¿Por qué? Porque si tú guisas con un aceite de olivo, este aceite de olivo es tan débil que se te va a quemar. De hecho, tú haz la prueba y pon aceite de olivo en un sartén y en segundos va a empezar a humear. Esto significa que se te está quemando. Y si tú cocinas con una grasa quemada, es una grasa trans, como lo platicamos en un inicio, ¿no? Y es una grasa saturada que va a empezar a oxidar a tus células. Entonces, el aceite de olivo es maravilloso, pero consúmelo y úsalo de forma cruda o de forma semicruda. Esto es en una ensalada o en una guarnición que tú estés haciendo y la vas a hacer rapidísimo en un sartén, pero que no vas a estar cocinando tanto tiempo. Es muy bueno, al igual el aceite de aguacate, ¿ok? Ahora, dentro de otra grasa favorable es justamente las nueces, cacahuates, avellanas, toda el área de las semillas, como también el aguacate. Pero es muy importante hacer énfasis e hincapié que las nueces, almendras, cacahuates, pistaches son muy buenas grasas, pero cuando hay un proceso inflamatorio, un antecedente de cáncer cercano o con cáncer, estas semillas, lo más recomendable es de que se puedan eliminar o consumir máximo una vez a la semana. Si no hay un proceso cercano de cáncer en familia o tú no tienes una inflamación en tu cuerpo, entonces sí las puedes consumir 3 veces a 4 a la semana, no diario y no más de una vez al día. ¿Por qué? Porque aunque son grasas vegetales buenas, contiene mucho omega 6, contiene otro tipo de grasas que cuando se consumen constantemente o continuamente, pueden generar un proceso inflamatorio, ¿ok? Entonces, es importante que se cuide este consumo de semillas, porque últimamente se ha abusado de su uso y va generando una inflamación. Y de hecho, cuando hay una historia de cáncer en familia cercana, lo ideal es también empezarlo a eliminar, ¿ok? Ahora, cremas de cacahuate, cremas de almendra, son muy buenos, son altos en proteínas, son muy favorables, pero hay que cuidar que no contenga grasas trans o grasas hidrogenadas porque son inflamatorios. Mejoraslo tú en casa y es una maravilla para poder incluir una grasa buena, cuidando las porciones que acabamos de comentar. El aguacate es una maravilla, usa mucho aguacate en tu dieta. El salmón tiene ácidos grasos, no de origen vegetal, de origen animal, y el salmón es buenísimo por el omega 3 que tiene, es puro omega 3, entonces vamos a tratar de incluirlo. Las sardinas, el atún, el salmón, la trucha son ácidos grasos muy favorables para el cuerpo. Y el aguacate también es una excelente opción porque son grasas que son muy buenas para evitar la oxidación de las mismas células, ¿ok? No sé si quieras complementar algo, Eve. No, todo perfecto. Listo, la que sigue. Otro grupo importante es la parte de la proteína. El tipo de grasa contenida de la fuente de proteína es un determinante muy, muy importante y se va a convertir en un proceso antiinflamatorio o proinflamatorio. Entonces, entre el contenido de grasa sea menor, vamos a favorecer este tipo de dieta antiinflamatoria, por lo que se deben preferir carnes magras. Carnes magras lo podemos clasificar como pescado, como el salmón, como sardina, también pollo, carnes blancas. Y otro grupo de alimentos que son una excelente fuente de proteína vegetal son las leguminosas. Aquí encontramos los frijoles, las lentejas, por ejemplo, y también otro alimento que es rico en proteína y también tiene efectos antiinflamatorios es la soya. Entonces, se deben preferir este tipo de proteína. Efectivamente, y que su preparación, justo como lo estamos comentando en la diapositiva anterior, sean más asados, cocidos, horneados en el mismo caldo. Por ejemplo, una tinga de pollo, puedes hacer un salpicón, puedes hacer un salmón asado a la talla, horneado, pero evitar que estén fritos, que estén capeados, que estén empanizados, porque uno, se requiere más grasa, ¿no? Y se van haciendo alimentos más saturados y por ende empieza a inflamar a la misma célula. 2,
empieza a incluir, obviamente, grasa cuando son alimentos fritos o capeados. ¿Qué pasa? Que son aceites que muchas veces, sobre todo cuando son en la calle o en restaurantes, sobre todo en la calle, son aceites que ya llevan mucho tiempo en el mismo, pues en la misma ollita, en el mismo lugar, que ya son grasas completamente saturadas. Y estas grasas son proinflamatorias, como lo comenta Evelyn. Entonces, evita este tipo de preparaciones lo más que se pueda, ¿no? Una vez no pasa absolutamente nada, pero si hay un proceso inflamatorio, lo ideal es que sea lo más alejado posible y preparaciones mucho más caseras para que sea lo más natural, ¿ok? Adelante, Ben. Ahora, justo lo que estamos platicando de hay que consumir con moderación, como lo hemos estado llevando en una dieta antiinflamatoria. Productos industrializados. Entre menos productos industrializados nosotros incluyamos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces van teniendo más químicos, van teniendo conservadores, van teniendo más colorantes, que estos a la larga pues se van saturando, se van incluyendo en las mismas células, ¿ok? Por eso es importante que dentro de lo que tú estés consumiendo sea con lo más natural, lo más ingredientes naturales que se pueda. Ahora, somos el país número 1, sobre todo en el consumo de refrescos. Y el refresco, por la cantidad de azúcar que tiene, por la cantidad de cafeína que también puede estar conteniendo y el tipo de ingredientes que contiene, los refrescos son inflamatorios. Entonces, hay que disminuir el consumo de refresco, aunque sean light, aunque sean sin azúcar. Lo puedes llegar a consumir, pero ideal que sea una vez a la semana, lo menos posible, porque van siendo alimentos inflamatorios. Obviamente, las bebidas alcohólicas también van siendo inflamatorios, probablemente el que pueda beneficiar un poquito más por los antioxidantes que se tengan es el vino tinto. Sin embargo, no por ello tenemos que estar abusando de su consumo, ¿no? Azúcares, dulces, frituras, sobre todo por las cargas de azúcar que se tienen. El azúcar inflama las células cuando se come más de lo que se requiere en el cuerpo. Cereales refinados, como lo platicamos, entre más natural nosotros estemos consumiendo los cereales, en una alegría, por ejemplo, en una papa, en un elote, en un camote, a galletas o bollería, que lo podemos llegar a consumir. No estamos diciendo un no rotundo, pero sí disminuir en el número de veces a la semana que nosotros lo estemos incluyendo, porque imagínate, volvemos a lo mismo, son 7 días y de los 7 consumes más de la mitad, que son 3 o 4 veces, pues estamos teniendo una dieta inflamatoria y esto a la larga nos va perjudicando más toda la parte externa que nosotros estamos teniendo, al igual las carnes, ¿ok? Adelante, Ben. Bien, en conclusión, lo que tenemos es que los alimentos adoptados en este tipo de dieta, en la dieta antiinflamatoria, tienen sustancias capaces de aumentar la liberación de hormonas o incluso que inhiben o bloquean la acción de los agentes justo inflamatorios. Así que esta desintoxicación del cuerpo va a mejorar el funcionamiento, aliviando síntomas y preveniendo sobre todo síntomas de inflamación. Únicamente no solo nos referimos a aspectos nutricionales o aspectos que conllevan elementos en nuestra dieta, sino también a otros hábitos en nuestra vida como lo son la actividad física. También lo que se recomienda es la meditación. El dormir es un elemento bien importante. Entonces es un conjunto de varios elementos, no únicamente todo se le atribuye a lo que es la dieta. Justo, y aquí dentro de lo que comentas de la dormida, lo ideal es que tengamos un sueño, pero un sueño nocturno, ¿no? No un sueño partido en el día, sino un sueño nocturno de mínimo 7 horas. Hay muchos estudios que indican en varios aspectos del cuerpo. Estudios indican que si dormimos menos de 7 horas e ideal 8, sé que el estilo de vida es complicado a veces para poder llegar a las 8 horas, pero lo ideal es que mínimo sean 7 horas nocturnas y continuas. Afecta directamente sobre la microbiota intestinal, ¿no? Cuando no hay un descanso reparador, la flora intestinal se empieza a afectar, se empieza a destruir y las mismas bacterias de la microbioma se empiezan a ver disminuidas o se empiezan
empiezan a morir. Entonces, si estamos diciendo que el 70% del sistema inmune está en el estómago, no como tal en el estómago, sino en la microbiota intestinal, pues imagínate cuando no dormimos bien, la afectación que podemos nosotros tener en el sistema inmunológico y todo lo que puede esto desencadenar, ¿no? Además de que también está estudiado que cuando nosotros no dormimos lo suficiente o cuando tenemos desvelos constantemente, afecta directamente sobre nuestro estado de ánimo, en cuanto a el estrés, en cuanto a agotamiento, en cuanto a rendimiento, y que tendemos a consumir más alimentos altos en cafeína, altos en azúcares y en grasas. Está bien estudiado que una persona que no duerme bien come y toma más café, come más grasa y sobre todo grasa saturada por la satisfacción que puede estar generando, así como los azúcares. O sea, si te fijas, es una dieta inflamatoria, ¿no? Al igual, si nosotros no tenemos una respiración adecuada, es importante que nosotros aprendamos a respirar, de repente darnos unas respiraciones profundas para disminuir el nivel de insulina, el nivel de estrés que podemos tener en el cuerpo. Mucho estrés genera también inflamación en las mismas células. Entonces, y el ejercicio, bueno, que es un pilar fundamental, hay estudios que indican, sobre todo en un proceso inflamatorio celular o en un proceso de cáncer, que mínimo tenemos que caminar o hacer ejercicio saludable, no estresante, saludable, de 150 minutos a la semana. Tú divídelo, puede ser 3 días a la semana de 1 hora, ¿no? Más o menos 50 minutos. O lo puedes hacer en 5 días a la semana por 30 minutos. Aquí sí, no te lo recomiendo en un día que te camines prácticamente 3 horas para que puedas juntar tus 150 minutos. Mínimo son 3 veces a la semana para que tu cuerpo pueda disminuir este nivel de insulina, pueda disminuir este nivel de estrés y se vuelva un estilo de vida completamente antiinflamatorio y saludable. Adelante, Ben. Nosotros como Nutraciencia, ¿qué es lo que recomendamos? Tenemos 3 productos que van a ayudar en los procesos inflamatorios justamente. El primero de ellos es el NutraComplex, que es un complejo de superfoods que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico para poder prevenir enfermedades y favorece la disminución de procesos inflamatorios. El segundo producto son los probióticos y prebióticos. Justo como mencionábamos, la parte bien importante del sistema inmunológico y la relación con nuestra flora intestinal. Entonces, nos va a ayudar a fortalecer justo la parte inmunológica en nuestro organismo. Y el cúrcuma vegano, que fortalece de igual manera el sistema inmunológico y también tiene increíbles propiedades antiinflamatorias. Efectivamente. Entonces, es importante que lo puedas complementar todo tu estilo de vida, tu alimentación, ejercicio, respiración, la dormida y tu suplementación de manera adecuada para poder tener una antiinflamación y prevenir, que es lo más importante para que tú estés lo más saludable posible. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Cualquier duda se pueden contactar con nosotros y si tienen dudas pueden abrir el micrófono y con muchísimo gusto los vamos respondiendo. Muchas gracias.